Hola amigos, bienvenidos a Arte Maníacos. Para hoy vamos a utilizar material muy sencillo, sobrantes de foamy. Vamos a hacer una aplicación, técnicas, de pronto un poquito de pintura. Si no tienes pintura, de estos stickers también nos sirven, que sean así pequeños. En pinturas tengo de varios colores, hay de este lila, blanco, tengo coralina en rosa, este verde. Si tienen otros, los pueden aplicar también. Tijeras, pincel liner. Este otro pincel es un número 6, pero la verdad lo voy a cortar. Ahora les voy a mostrar que lo voy a cortar porque necesito que me quede más rústico, más básico. ¿Listo? Porque con él voy a hacer brocha seca. Entonces por aquí lo corté. Ustedes lo cortan. Que este lo van a seguir trabajando si hacen cositas en brocha seca. Yo lo corté porque lo necesito así mochito. Este es un número 6. Una pieza de cinta decorativa. Tengo esta herramienta que se llama pintapuntos. Este es para hacer punticos, pues como el mismo nombre lo dice, pero si no los tienen, también los extremos de los pinceles hacen el mismo trabajo. Un palito de brocheta, ¿sí? Hay muchas cosas que de pronto nos pueden servir. Y también silicona líquida o caliente, manejando la temperatura. Tijeras, como les dije, los moldes se los comparto en el blog. Recuerden que en la descripción les dejo lista de materiales completa y también el enlace de nuestro blog donde encuentran los moldes de este trabajo. Y con esto comenzamos. Bueno, lo primero que voy a hacer entonces es transferir las piezas al foamy. Entonces yo utilizo un palito de brocheta para marcarlo y así evito manchar el foamy. ¿Listo? Si ustedes lo hacen con lápiz está bien, pero esto es bueno porque no manchan el foamy. Lo hacen con firmeza y él les va a marcar todo. También pueden utilizar un bolígrafo que ya no tenga tinta y eso va a hacer que sea mucho más fácil transferirlo. ¿Listo? Luego de que ya esté cada pieza transferida, entonces lo que hacemos es cortar con tijeras. Con los niños, si lo van a hacer con niños, recuerden tijeras punta roma y ellos pegarían sí o sí con silicona líquida. ¿Listo? Entonces ahora lo que voy a hacer, miren que ya contra luz se tiene que ver que está el molde, ya lo traspasé al foamy y voy a empezar a cortar. Bueno, aquí ya tengo cada una de las piezas cortadas. Como pueden ver, en este caso utilicé un foamy escarchado que le da mucha vida. Si no lo tienen, igual la técnica que les voy a explicar para las otras dos que son totalmente sin escarcha les puede servir como base en las alas más grandes. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer primero, voy a tomar la de color amarillo. Como no tengo un color naranja para aplicarle porque quiero realzarla como con un color naranja, entonces lo que voy a hacer primero es combinar un poquito de rojo con amarillo para hacer el color. Entonces aquí tengo un poquito del rojo, tomo una paleta de color y luego le aplico el amarillo. Así para hacer naranja, ¿listo? Si lo tienen, mejor. Si lo tienen ya listo, es mucho mejor. Pero en mi caso no lo tengo, entonces lo voy a combinar, ¿listo? Lo voy a crear. Bueno, aquí ya logré el tono, es un naranja fuerte. Voy a limpiar el pincel para no contaminar las alitas, pero eso me va a servir al mismo tiempo para hacerle el efecto de brocha seca. ¿Listo? Entonces lo que hice fue tomar un pañito normal. Si tienen un paño, por ejemplo Sam siempre tiene un paño y es súper viejo, es re viejo, o si no, toman piecitas así de las viejitas que tengan ustedes de los sobrantes y eso también les va a ayudar. Entonces, por ejemplo, yo aquí se puede decir que ya sequé una parte de la pintura y puedo empezar a hacerle en los bordes, en las orillas de las alitas. Esto lo pueden hacer con todas las piezas, esto lo pueden hacer también con crayones
yo ya les he enseñado. Y miren, les voy dando efecto a las alitas. Aquí vuelvo y aplico, quito el exceso y sigo haciéndolo por toda la orilla de las alitas. Bueno, ya terminé. Esto permite también que uno maltrate un poco el foamy. Cuando se está haciendo su trabajo, el foamy se maltrata un poquito. Y entonces miren que las alas también van tomando como otro movimiento. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer es con la herramienta que les digo, pinta puntos, que el mío está un poquito sucio, la verdad. Lo he dejado ensuciar las últimas veces y no lo he limpiado. Luego lo limpio bien. Y entonces con esta herramienta voy a poner puntos por toda el contorno. Puedo utilizar la misma pintura si quiero, o si deseo puedo hacer otro tono. ¿Listo? Entonces voy a tomar el que es del mismo tamaño de un pincel. Miremos aquí que sea más o menos del mismo tamaño de un pincel. Puede ser este. Entonces ese es el que voy a aplicar y voy a hacer puntos. Y eso va a hacer que se vea muy fácil, muy bonito la decoración de las alas. Bueno, ahora voy a tomar un poco de blanco y voy a hacer como una especie de espiral con mucho cuidado. Ojalá esperen que esté totalmente seco para empezar a trabajarlo, y si no, con mucho cuidado. ¿Listo? Entonces aquí voy a empezar a hacer como unos pequeños puntos, haciéndolo tipo espiral. ¿Listo? Para decorar un poquito las alas. Aquí estoy utilizando el blanco. No estoy utilizando un pintapuntos, miren que estoy utilizando un palito de brocheta y voy aplicando y pongo. Listo, voy al tarro y pongo, porque si es necesario que tenga buena pintura las herramientas que estemos usando para estos proyectos. Listo, hay que aplicar bien. Entonces aquí voy haciendo puntitos para decorar las alitas. Ustedes pueden decorarlo como prefieran. Por ejemplo, aquí ya hice yo así. En la otra ala repito, pero tengo otra mariposita donde voy a aplicarle stickers. Por si de pronto no tienen la cantidad de pinturas o todas las herramientas, con stickers también pueden, o calcomanías, listo, pueden decorarlo. Bueno, miren, así quedan las alitas. Estoy dejando que sequen. Ahora voy a empezar a trabajar el cuerpo. Al cuerpo también le voy a hacer sombra. En este caso, este es un rosa, un rosado pálido normal. Y estoy utilizando un tono que sea más fuerte. En este caso se llama coralina. ¿Visto el tono? Que es mucho más fuerte que el tono del foamy. Y voy a utilizar el pincel y voy a hacer el mismo efecto que hice en las alas. Por todo el contorno. Voy a utilizar papel para no manchar mi mesa de trabajo. Entonces por todo el contorno le voy aplicando. ¿Listo? Bueno, ahora con el mismo color, pero con el pincel. Este es 000, este es un número 3 veces 0. Ahora voy a aplicar en él la pintura. ¿Listo? Voy a quitarle un poquito el exceso. Listo. Y voy a empezar a hacer como las franjas del cuerpo. ¿Listo? Entonces,
como tipo curva. Así ya va quedando, voy dejando que seque y con el mismo color voy a dibujar donde voy a ubicar la nariz. Voy a hacer como ovalada. Bueno, ahora con el color blanco y con el extremo del pincel o un extremo que ustedes sepa que les sirve, voy a aplicar el color blanco. Y con este color blanco lo que voy a hacer es como un corazón. Entonces miren muy bien cómo lo voy a hacer. Pongo el ojito y lo arrastro hacia el centro. Pongo el ojito y lo arrastro hacia el centro. Miren que queda como un corazoncito, como un corazón al revés. Así está. Y si lo volteo, miren, es un corazoncito al revés. Listo, solamente es poner el punto, llevarlo al centro, poner el punto, llevarlo al centro. Y entonces aquí lo dejamos secar. Voy a rellenar bien aquí, listo, para que me queden la forma de los ojitos. Dejo secar y voy a hacer lo mismo con la otra mariposa que estoy trabajando. Bueno, mientras sigue secando lo que corresponde a la carita, entonces voy a decorar un poco más el cuerpo. Aquí estoy utilizando un palito de brocheta o palito de naranjo y estoy decorando sobre las líneas del cuerpo, listo, con este tono. Este es un tono lila bebé, se llama pastel lila bebé, y lo voy a aplicar así en toda la línea de la decoración del cuerpo. Ya ustedes lo pueden dejar sencillo si no quieren hacerle esto, ya va por gusto de cada uno. Bueno, mientras va secando, entonces voy a decorar las otras alas con estos stickers. En este caso, para que realce, voy a utilizar los amarillos y los violetas o morados, porque un rosa me queda igualito. Entonces lo que hago es pues perder el sticker. ¿Listo? Entonces voy a empezar a pegarlos. Aquí los voy a desprender con este bisturí porque vienen muy pegados. Miren, así quedan. Entonces con estas calcomanías, con estos stickers, ustedes pueden conseguir de puntos o pintarlos así como estoy haciendo en las otras alitas, ¿cierto? Sino que esta es otra idea, porque a veces no quieren pintarlos o les da de pronto miedo dañar el foamy o me dicen que no saben hacer los punticos. Bueno, en fin, esta es otra idea para que ustedes sepan cómo pueden aplicarla. Aquí en cuanto a los ojitos voy a seguir trabajando. Aquí tengo los puntos y lo que voy a hacer es hacerle los punticos a los ojos. ¿Listo? Entonces aquí va un punto y aquí va el otro y ya va tomando forma. Ahora voy a dibujar la expresión, pues una lineecita, en realidad no es una expresión, es una línea que uno hace. Pueden solamente hacer la línea o también hacerle sonrisa. ¿Listo?
Aquí mi pincel le está saliendo como un pelito a un lado. Voy a procurar o quitárselo o pintarlo así. Las cejas se las voy a dibujar hacia arriba. Bueno, ahora voy a cortar, ¿sí?, aproximadamente una pieza de 15 centímetros, una pieza muy delgada, lo más delgada que puedan y que la puedan, por supuesto, trabajar. La parto en dos porque son las antenas y lo que voy a hacer es maltratar el foamy. Listo, lo enrollo como pueden ver y esto permite que él se maltrate para que cuando le pongamos las antenas se vean mucho más naturales. Listo, podemos enrollarlas un poquito en nuestros dedos. Y eso va a permitir que ellas tomen una, sí, como una textura diferente. ¿Listo? Y estas se las vamos a pegar como antenitas. Bueno, aquí las uní, hice un nudo para unirlas y en los extremos también para darnos ese efecto de antenitas. Y lo voy a pegar entonces en la parte de atrás de la cabeza. Bueno, ya con todas las piezas listas, ya tienen las antenas, todo lo que dibujamos en las expresiones del rostro. Ahora ya lo que voy a hacer es empezar a pegar cada una de las piezas. ¿Listo? Entonces así nos van a ir quedando. Podemos utilizar silicona caliente o líquida. Si es con niños necesariamente debe ser la líquida y nosotros pues sí podemos utilizar la caliente. Voy a pegar cada pieza. Si ustedes quieren pueden darle un poquito más de forma a las alas. Las manos ayudan muchísimo. Es como si lo pellizcáramos, pero solo con los dedos, no con las uñas, solo con los dedos. Y eso le va a dar una textura un poquito mayor, miren. ¿Listo? Y miren, ay, ya le había puesto yo. Y a las alas escarchadas también, solo con los dedos calentamos como los extremos y eso ayuda a darle más forma. Quedan mucho más lindas.
Así quedan las aplicaciones, pero como yo no quiero solamente que quede como aplicación, que igual pueden poner donde ustedes prefieran, carpetas, cuadernos, tarros decorativos, o sea, muchos, porque ellos por eso se llaman aplicaciones. Pero yo los voy a poner en unos lápices, ¿sí? Van a ser como una especie de no serían portalápices, sino decoradores de lápices. Entonces voy a tomar este lápiz, una pieza, esta mide 5.5 centímetros, 5.5, y la corté 4 centímetros, 5.5 y 4 centímetros, y lo que voy a hacer es envolver el lápiz. Listo, lo voy a envolver, que me quede bien firme, bien firme. Voy a utilizar silicona para pegarlo, pero entonces recuerden, bien firme, así, para que me quede la medida del lápiz y calce perfecto. Y voy a aplicar silicona líquida o caliente, la que prefieran, como les digo siempre. Voy a aplicar un poquito aquí de silicona, sujeto bien, listo, sujeto bien, 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 hasta donde no se vea la silicona. Aquí lo voy a tener un rato para que seque muy bien. Este me sirve de plantilla, y lo mismo voy a hacer otro en color rosa. Este es amarillo para este, y lo voy a hacer en color rosa así, o un rosa más claro, para que me quede listo para el otro. Y así me quedaría entonces para sostener los lápices. Si me queda un sobrante, lo quito, lo corto, listo, lo corto y listo. Bueno, ya listo, ya pegó. Entonces ahora lo voy a pegar en la parte de atrás de mi mariposa. Entonces aplico aquí donde está esta unión para que no se vea tan feo. Aplico buena silicona y lo pego en la parte de atrás. Sostengo bien hasta que seque. Recuerden que siempre con la silicona hay que sostener muy bien hasta que seque. Y listo, miren, así queda. Lo pegan bien y pueden cambiar el lápiz. Miren que por ejemplo yo aquí tenía este antes con el lápiz más claro, pero yo quería que resaltara un poco, entonces saqué el lápiz y lo puedo volver a introducir. Ese es el truquito para entonces hacer la parte del lápiz. Primero lo pegas en él y entonces él va a permitir que quede el lápiz en su lugar. ¿Listo? Miren, así queda y así. Y le voy a poner una decoración, sería ponerle una cinta, un listón, un moño, una flor. Pueden ponerle lo que ustedes prefieran. Bueno, aquí utilicé de este cordón de yute. Inicialmente quería ponerle de este, pero el cordón tengo mucho. Y aparte de mucho, pues también es muy bonito. Entonces lo que hice fue 2 moñitos. Se los voy a pegar aquí en el cuello y listo. Listo, listo, listo. Nos queda este trabajo. Espero que la idea les guste, que sea de agrado de todos ustedes, que les sirva de apoyo para tener muchas ideas. Por ejemplo, se acerca la fiesta del Día de la Madre, entonces este puede ser un lindo detalle para obsequiar, ¿sí? Para que los niños hagan, para que ustedes vendan, para que les regalen a sus hermanas. También un detalle bonito. Nosotras siempre necesitamos un lápiz o un bolígrafo para escribir nuestros apuntes, y qué mejor manera de tener una decoración o un presente de alguien que queremos. Miren, así quedan, se las acerco para que las vean. Y recuerda que para apoyarnos nos puedes apoyar y muchísimo con un like, que no te cuesta la verdad nada. Suscribirte allí en el botón donde dice suscribirse. Si dice suscrito, ya estás suscrito y te lo agradecemos muchísimo, muchísimo. Pero si dice suscribirse es porque falta que des clic allí. Déjanos tu comentario y también comparte. Dime cuál de las dos te gustó más para saber entonces también cuáles son los colores preferidos de ustedes. Nos vemos en un próximo proyecto aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. ¡Hasta pronto!